Buen día para todos. A continuación, en compañía de los compañeros Elvir Camilo Díaz Espitia, Ricardo Rodríguez Carvajal y quienes habla, Angie Caterina Estipamucha García, vamos a proceder a la presentación de la fase 5 reflexión para el curso Base de Datos Avanzada. En el resumen, describimos cada una de las fases, estructuras, conceptos y normas de seguridad aplicadas para la creación de la base de datos B-Learning, que fue la solicitada inicialmente y fue la que se elaboró a lo largo del curso. En la nomenclatura se realizó la estructura para los títulos del cuerpo del artículo según el formato APA, que son los que se presentan en pantalla. Introducción. El documento compila los resultados de las actividades abordadas durante el curso en base de datos. Para ello, se parte desde un problema dado y se abordan diferentes conceptos desde la normalización de bases de datos, pasando por todo el proceso de realización de las tablas y sus relaciones, y finalmente incluyendo varios aspectos de seguridad y optimización en la gestión de datos. Buenas tardes, mi nombre es Eibar Camilo Díaz Espitia. Para la descripción del problema, pues encontramos que se nos solicitaba una base de datos en la cual se pudiera llevar el registro de la asistencia, la evaluación de las sesiones y el informe docente. Así, el objetivo de nuestra investigación pues consistió en el desarrollo de una base de datos, la cual se adaptara a los requerimientos dados en la parte de la problematización. Para este propósito, inicialmente se identificaron cada una de las entidades y las relaciones existentes, y del mismo modo, mediante el uso del lenguaje SQL, se llevaron a cabo todas estas acciones y se desarrollaron las tablas y las relaciones halladas. Este trabajo se justifica en que para las organizaciones es cada vez más importante integrar bases de datos para la gestión de la información y para la toma de decisiones. Ese propósito se ve bastante bien reflejado en este proyecto, puesto que la implementación de una base de datos para el registro de asistencia, evaluación de las sesiones y el informe docente de un sistema de learning logra mejoras en cuanto al tiempo y a la veracidad de la información, pues siendo estas ventajas significativamente altas para la organización. En cuanto al método, pues utilizamos un método deductivo en el que inicialmente pues nos dio un problema y a partir de ese problema elaboramos un análisis en el que diseñamos toda la base de datos para dar solución a cada uno de los requerimientos que se nos pedía en ese problema. Como resultados y conclusiones de esta actividad teórico-práctica del curso de bases de datos avanzadas, tenemos que en la fase 1 de planeación lo importante o el punto inicial fue tener las entidades o las tablas para poder iniciar desde un principio qué información se llegaba a necesitar. Entonces pues nos reunimos como grupo y entablamos y concertamos qué tablas fueron requeridas para esta base de datos. En esta fase 1 pues dimos la prioridad al análisis y la concertación en base a experiencias o en la aplicación de la práctica del modelado de la base de datos. A medida que iba avanzando el proceso nos fijábamos que estábamos cometiendo algún tipo de error, ya sea en la capacidad de memoria de un registro, de un atributo o en la cantidad de memoria asignada a una entidad. Entonces de ahí vimos y corregimos errores. Desde la etapa de planeación se define el uso de memoria en etapa precisamente de planeación para la definición y justificación de entidades de la base de datos, la extensión y la intención. Después de este paso se procedió a describir los atributos de estas entidades, evidenciando en la correspondiente tabla las restricciones, uso de memoria y si es requerida o no. También vimos la cardinalidad, el tipo de dato a registrar, entre otros. Todo esto lo vimos en la etapa de planeación y lo registramos en matrices o en tablas como tal. En la fase 2, que es en la fase de diseño, entonces pues vimos conceptos como la normalización, que lo entendimos como la optimización del diseño como tal previamente planeado. También vimos que eran los lenguajes, lo que es de definición y de manipulación, todo esto basado en el lenguaje SQL. Experiencias, se conocieron casos de uso para el buen uso del modelo en caso real. Como ya lo había mencionado en alguna etapa,
del proceso vimos que se podía manejar de una mejor manera el registro, entonces de esta manera modificábamos la configuración de ese atributo. Técnicas de normalización, uso de las llaves, identificación de duplicidad de información, entre otros. Esto pues fue suministrado y también a la vez se consultó las técnicas de normalización para optimizar el diseño como tal del diagrama. Relaciones entre entidades, ¿qué tipos de relaciones existen? De tabla a tabla, si es uno a uno, si es uno a muchos, etcétera, y cómo podemos usarla progresivamente para hacer consultas. También conocimos la herramienta Apex de Oracle y pues allí hicimos como tal, que ya lo vamos a ver, hicimos como tal un grupo o un espacio de trabajo para que nosotros pudiéramos por medio de código hacer las entidades, hacer las consultas, hacer las relaciones, las llaves foráneas, las llaves primarias, etc. Por medio de codificación de comandos, allí aprendimos todo esto en esta herramienta. Este es el diagrama relacional normalizado, este es el que sigue la secuencia antes del diagrama inicial. Entonces este fue el resultado de haber hecho el proceso de normalización al diagrama inicial. Implementación. En la etapa de implementación conocimos el uso de activadores o triggers, también el procedimiento almacenado y cursores. Aquí pues estas herramientas se crean por medio de código que tienen como objetivo principal el almacenamiento de información. Tienden a mejorar el reuso de código, también se ejecutan funciones en ciertos momentos. Entonces podemos hablar que estas funciones se pueden ejecutar, digamos, cuando estemos registrando o haciendo un registro. Estas funciones se pueden ejecutar, pueden ser un grupo de funciones o una sola. El hecho es que puedan acortar tiempo y puedan facilitar la consulta al usuario. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de procedimiento almacenado de nuestro compañero Eibar, en donde realizó como tal la consulta y pues aquí vemos que fue satisfactoria en la herramienta Apex. Aquí también de nuestra compañera Angie Zipamocha, que vemos acá pues la tabla que fue resultado de este CL, de este inserinto y pues el delete como tal de ese ID. Entonces al final hace la consulta de historial de eliminación y pues aquí lo vemos. Y aquí se muestra qué registros hizo y cuál fue el movimiento que hizo en esa tabla. En la etapa de control se recalcaron temas de importancia en cuanto a la seguridad de la información, ya que esta es la esencia fundamental del modelo presentado. Precisamos la seguridad e integridad de esto como una prioridad para cualquier cliente o organización. Vimos y debatimos y nos comunicamos en cuanto a la seguridad de la información, de qué sucedería en caso de que se modificara, en caso que hubiese extracción o robo de la base de datos de una organización. Esto sería tanto problemas laborales como judiciales con la organización. Vemos un ejemplo de caso de control, pues aquí se crearon un usuario normal, se crea acá, se creó y se le dio privilegios como administrador y pues aquí vemos que tiene finalmente como tal la concesión y tiene como tal el permiso, la autorización de privilegios para poder modificar la base de datos. Somos o hacemos parte del grupo 21 de este curso. Damos gracias a las directivas del curso de bases de datos avanzadas y muchas gracias.